Evaluación como aprendizaje y para el aprendizaje. Estimados colegas, este es el primer documento de una serie en la que trabajaremos juntos la evaluación de los aprendizajes de nuestros alumnos. Nos proponemos reflexionar sobre la relación entre aprendizaje, evaluación, calificación, en el marco de una verdadera evaluación formativa y en base a criterios. Analizar críticamente nuestras prácticas evaluativas. Iniciar juntos la reflexión y el diálogo para diseñar buenos instrumentos de evaluación de los aprendizajes de nuestros alumnos, que sean válidos, pertinentes y confiables. ¿Por qué se evalúan los aprendizajes? Si tuviéramos que contestar con frases a esta pregunta, lo primero que debemos subrayar es la importancia cultural, social, económica, política de los mismos. Además, debemos decir que para garantizar el bienestar de los aprendizajes deseables. Otra respuesta muy importante es considerar que los aprendizajes son la esencia de toda entidad educativa, son el corazón de las escuelas. Sin aprendizajes no salimos de ellas. Además, completando la síntesis, podríamos decir, no se puede hablar de políticas educativas sin saber qué y cómo aprenden los alumnos. Esto lleva a tener en cuenta las teorías, los modelos, las prácticas educativas que usamos los docentes para que los alumnos aprendan. ¿Qué es lo primero que aparece cuando evaluamos los aprendizajes de los alumnos? Lo primero que aparece son las diferencias. Unos saben mucho, otros saben poco, pero detrás de esto aparecen todas las diferencias, sobre todo las sociales y económicas. Estas diferencias que responden a trayectorias escolares distintas, nos dejan a la vista la vida de nuestros alumnos. Entonces, la evaluación aparece como una herramienta muy poderosa que con datos significativos nos permite ver cómo captamos, cómo clasificamos, cómo intervenimos para superar esas diferencias. En esa realidad es donde la escuela tiene que cumplir un papel fundamental. Si no compensamos esas diferencias, el concepto de equidad, inclusión, desde la educación es falso. Cuando tomamos una evaluación, la preocupación más grande tiene que ser el alumno. ¿Sabe lo que tiene que saber para no quedar afuera de la historia? Y no, el alumno tiene 10. Queremos destacar algunas afirmaciones importantes. No debe dejarse de evaluar nunca. Única forma de monitorear los saberes básicos fundamentales de los alumnos. Razón de ser de las instituciones educativas. Tenemos que lograr que los alumnos aprendan en la escuela cada día más y mejor. Es nuestra meta fundamental. Otro aspecto importante a subrayar
es que la evaluación no es ni paralela ni final, es un insumo permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Venimos de prácticas donde el proceso de enseñanza-aprendizaje avanza por un costado del camino y la evaluación por otro. O bien, realizamos todo el proceso de enseñanza y aprendizaje y luego, al final, evaluamos. Estamos subrayando, no es ni paralela ni final, es entrelazada entre los dos, proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación. Se retroalimentan permanentemente. ¿Cuál es el referente que tomamos para valorar los aprendizajes de los alumnos? Tenemos que ser conscientes que existen evaluaciones en base a normas y evaluaciones en base a criterios. A una las llamamos normativas y a otra criterial. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Si nosotros consideramos una evaluación en base a norma, esa norma está definida por el docente en base a los mejores alumnos que tiene en el curso en el cual desarrolla su proceso de enseñanza y aprendizaje en ese ciclo lectivo. Si consideramos una evaluación en base a un criterio, estamos teniendo en cuenta lo que el alumno logra en relación a los saberes básicos fundamentales. En nuestros casos, los NAP. ¿Qué es lo fundamental aquí? Que la norma no ha sido puesta por cada docente en base a los alumnos con los cuales trabaja, sino que es un campo de conocimientos que definimos con anterioridad como lo fundamental para seguir aprendiendo. Otra diferencia es que la evaluación en base a norma nos da la posición de un alumno con respecto al grupo, o bien la distancia que hay con respecto a esa norma que está marcada por los mejores de la clase. Desde este punto de vista se profundizan las diferencias. Si consideramos la evaluación en base a criterios, al haber definido con anterioridad un campo de conocimientos que se establecen como fundamentales porque son la base para seguir aprendiendo, y es a su vez lo esencial de cada área de estudio, alcanzarlos significa alcanzar la alfabetización. Aquí acortamos las diferencias. También podemos marcar como diferencia que en la evaluación en base a norma no se plantea revisar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La mayoría de las veces los errores corren por cuenta de los alumnos. En la evaluación en base a criterio se incluye analizar los errores. Hay que revisar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si como docentes los errores que tienen los alumnos se repiten constantemente y si a su vez de generación en generación esos alumnos mantienen los errores, son la evidencia más grande de que tenemos que enseñarlos de otra manera. Además, cuando llevamos adelante una evaluación en base a norma, no se buscan alternativas de enseñanza, por lo que acabamos de decir. Sin embargo, en una evaluación en base a criterio, buscamos permanentemente enseñar de otra manera si los alumnos no han aprendido. Todo el proceso y todo el resultado es revisado permanentemente para lograr cada día más y mejores logros. ¿Qué evaluamos cuando evaluamos aprendizaje? Lo primero en lo que nos vamos a poner de acuerdo es que aprendizaje en términos generales implica un cambio de conducta en la persona que aprende.
¿Qué cambia al aprender? Cambia la disponibilidad de ese sujeto para comprender y actuar sobre el mundo. Somos conscientes que los alumnos aprenden sobre todo en la familia y en la escuela, pero también aprenden en su entorno, intercambiando experiencias. Aprenden en todos los momentos de su vida y durante toda su vida. Por eso, vamos a delimitar el concepto de aprendizaje y vamos a trabajar sobre el aprendizaje escolar, considerando al mismo aquel que se da en las instituciones educativas y sobre todo en las áreas de estudio. Por eso nos referimos a los saberes básicos fundamentales. Colegas, a esta altura del análisis les proponemos detener el video, buscar en el documento las diferencias entre los dos tipos de evaluaciones, leerlas más detalladamente, intercambiar opiniones para una mayor comprensión, luego continuar, o bien continuar hasta el final y leer y reflexionar en otro momento. Otro aspecto clave a tener en cuenta es que el aprendizaje es un proceso interno, se da en el cerebro de cada alumno. Esto no lo podemos observar directamente, ni medir. Nadie puede entrar en el cerebro de un alumno para saber cómo aprendió. Entonces esto nos hace mucho más difícil la tarea de evaluar. Nos plantea la necesidad de buscar instrumentos, estímulos que hagan que esos alumnos puedan manifestar los aprendizajes y nosotros podamos observarlos y medirlos. Nos vamos a ayudar de un esquema para entender este aspecto de la evaluación que nos provoca muchos problemas y que a su vez nos crea dificultades cuando tenemos que tener en cuenta la validez, la confiabilidad, la pertinencia de todos los instrumentos de evaluación que usamos para recoger ese aprendizaje de los alumnos que no podemos ni ver ni medir directamente. Veamos las siguientes referencias. Tenemos los aprendizajes deseados, los aprendizajes logrados, lo que vamos a llamar rendimiento académico, los objetivos educacionales deseados, los objetivos educacionales logrados, los objetivos educacionales medidos. Reflexionemos. Tenemos los aprendizajes deseados, saberes básicos fundamentales. Luego de un tiempo de proceso de enseñanza y aprendizaje, se da el cambio en el interior del cerebro de los alumnos. Estos son los aprendizajes logrados. Luego, necesitamos observarlos y medirlos. Entonces, tenemos que hacer test, trabajos prácticos, instrumentos de medición en general, investigaciones, todas las pruebas con las que trabajamos. El alumno, frente a esos estímulos, manifiesta lo que ha aprendido. A esa manifestación del aprendizaje que no podemos observar y medir directamente, le llamamos rendimiento académico. Corresponde a los objetivos educativos medidos. Esta es la complejidad que tiene la evaluación. Por eso, tenemos que tener tanto cuidado con las evaluaciones, porque muchas veces esa manifestación frente al estímulo no es un problema de aprendizaje del alumno, es un problema del estímulo. Las preguntas no están claras, los alumnos nos preguntan con mucha frecuencia, ¿qué quiere que le escriba, seño o profe? ¿Esto o esto? Esa pregunta no es inocente. Cada vez que un alumno la hace es porque la pregunta es ambigua, entonces él no sabe qué contestar. También tenemos errores en la construcción de todas las evaluaciones. Tenemos errores en los puntajes que les damos a cada actividad. Tenemos errores en la claridad con que manifestamos al alumno lo que queremos obtener. Esto es lo que queremos que trabajemos
desde ahora y en futuros documentos para que nuestras evaluaciones tengan validez, pertinencia y confiabilidad. 3 palabras claves que van a ir tomando sentido en la medida en que las trabajemos. Es importante considerar que por abuso del lenguaje llamamos aprendizaje al rendimiento académico y lo vamos a seguir haciendo, porque es una expresión más entendida desde toda la sociedad. ¿Cuándo un saber escolar se considera aprendido? Aquí es importante que tengamos en cuenta algunos aspectos claves. Muchas veces los alumnos repiten de memoria algo y damos por aprendido ese saber. Otras hacen una mecánica y también consideramos que aprendió. Estamos hablando de aprendizaje cuando se produce un cambio interno de una conducta. Tiene que tener estabilidad y persistencia ese cambio. No podemos decir, pasaron las vacaciones de julio y se olvidó todo. Menos, vienen las de verano y empezamos de nuevo. En ese caso, no ha habido aprendizaje. Esos aprendizajes deben ser estimados y medidos. Lo que estuvimos hablando de que podamos observarlos, que los podamos considerar desde el punto de vista de la aplicación de los estímulos y que los alumnos hayan manifestado en ellos ese cambio de conducta. Deben diferenciarse de los procesos de desarrollo y maduración. Además, requieren de un intercambio con el medio ambiente, necesitan de una asistencia externa. Ese es nuestro papel, llevar adelante toda la tarea pedagógica para que no sea una mera tarea de memoria o una mecánica y sea un verdadero cambio interno en la conducta del alumno. Exigen relación entre el aprendizaje y la enseñanza. Muchas veces decimos, yo ya lo enseñé. Si no lo aprendió, no lo enseñamos. Lo declamamos, lo dijimos, pero debe haber aprendizaje para considerar que existió enseñanza. ¿Cuál es la diferencia entre evaluación y calificación? Evaluación es un juicio de valor, no es un fin en sí misma, solo puede ser continua. Como dijimos, tiene que ofrecer variedad de posibilidades para aprender, como también debe ofrecer oportunidades de mejora. Es formativa por definición. Es siempre un proceso de diálogo, intercambios, demostraciones y formulación de preguntas. No se puede castigar, entre comillas, a los alumnos con una mala evaluación, sin haber ofrecido situaciones alternativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje para que ellos puedan aprender. No podemos olvidar que la evaluación es un juicio de valor. Por lo tanto, como todo juicio, requiere de procesos pertinentes y pruebas válidas y confiables para que le den contenido indiscutible a ese juicio. Cuando hablamos de calificación, se trata de traducir todo ese juicio de valor en una nota. Nota que le permite a los alumnos aprobar, reprobar, promover o no. Como vemos, las consecuencias son muy significativas para nuestros educandos. Por ello, esa nota debe estar respaldada por pruebas, como hemos dicho tantas veces, válidas, pertinentes, confiables, aspectos que trabajaremos más adelante. Además, como toda persona
tiene la posibilidad de seguir aprendiendo siempre hasta terminar su vida, toda calificación se considera un indicador provisorio. Es decir, que puede cambiar, debe acompañarse de ser negativa por propuestas de actuación para poderse superar. Estas propuestas deben permitirle al alumno superar los errores detectados. Lo que queremos dejar también claro es que esa superación de errores es una responsabilidad compartida de muchos actores del sistema educativo: las autoridades superiores, los capacitadores, los evaluadores, los supervisores, directivos, docentes, padres. Surge la necesidad de actuar en conjunto, darnos la mano entre todos, capacitar en base a la demanda, compartir experiencias con otros colegas, intercambiar posibles soluciones. Como sistema educativo estamos comprometidos en salvar el conocimiento, el mayor bien que tiene la humanidad. Es cierto que los sistemas de acreditación solicitan la nota, pero es bueno saber que esta exigencia no se contradice con los modelos cualitativos de evaluación. Esto es así si no reducimos toda la información del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno a una palabra o número y olvidamos toda la información que ese símbolo contiene. Por lo general, las calificaciones se colocan al final del desarrollo de determinados logros, donde hay que tomar decisiones de producto, pero nunca la calificación puede tener, como a veces ocurre, una función comparativa y discriminatoria. Cuando la valoración de un alumno depende de los resultados de los demás, es una evaluación en base a norma. Otro aspecto fundamental es considerar que la calificación no debe mezclar los saberes básicos fundamentales de los alumnos de un área en estudio con otros aspectos como orden, disciplina, buena letra, personalidad, aspectos no necesariamente asociados al aprendizaje de los alumnos y que en ese momento estamos evaluando. Como en momentos anteriores en que hemos presentado una clasificación, sugerimos o bien continuar hasta el final y realizar luego la lectura reflexiva, o bien detener el video, buscar en el documento la diferencia entre evaluación y calificación, leerla, reflexionar, compartir opiniones y luego continuar. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación más comunes? Podemos clasificarlos según la forma: oral, escrita, objetiva, de actitud, ejemplos, participación en clase, exposiciones sobre temas, etc. También según estructura: de opción múltiple, de apareamiento, de completar, de ensayo, de respuesta semiabierta, de respuesta abierta, mixtas. El docente debe saber que cada una de estas clasificaciones tiene definiciones, reglas a cumplir, que hacen a su seriedad. Este material lo abordaremos en futuros documentos, con ejemplos para distintas áreas de estudio. La idea es que todos los docentes tengamos material suficiente para enriquecer nuestras evaluaciones. Algo importante a subrayar es que como la evaluación debe abarcar la mayor cantidad del campo de conocimientos o de los saberes básicos fundamentales que tenemos que desarrollar, se requiere que la evaluación tenga una mezcla de distintas formas y de distintas estructuras. Esto nos permite
evaluar más capacidades de ese campo de contenidos que los alumnos deben dominar, y entonces estamos más cerca de poderlos alfabetizar en el área de estudio que estamos abordando. ¿Qué cantidad de puntaje conviene colocarle a cada actividad en una evaluación? En muchas evaluaciones se observan pocas actividades y mucho puntaje dado a cada una de ellas. Desde las investigaciones, la propuesta es exactamente lo contrario. Deben realizar muchas actividades con poco puntaje asignado a cada una. Muchas actividades, lo hemos explicado, debemos abarcar un gran campo de conocimientos. Pero, ¿por qué poco puntaje a cada actividad? Porque mucho puntaje requiere muchos criterios al evaluar para saber por qué le colocamos las notas intermedias del puntaje dado. Ejemplo, 3 puntos implica mínimo 7 criterios de evaluación. Ponerle 0 o 3 puntos a la actividad es fácil. 0 no hace nada o está todo mal. 3 puntos hace todo y está todo bien. Pero ¿con qué criterios le ponemos 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5? Esto complica traducir el juicio de valor a nota. Desde las investigaciones se aconseja colocar a cada actividad como máximo 3 puntos. Esto implica menos margen de error. Imaginemos los docentes cuando a una actividad le colocamos 20 puntos. ¿Cómo se evalúan los aprendizajes? Las etapas a seguir son: tomamos unidades de aprendizaje. Se consideran tales los grandes contenidos de las áreas, los ejes estructurantes. Podríamos ver en ejemplos en matemática, geometría, en lengua, la producción de textos escritos, saber escribir, en ciencias sociales, la sociedad y los espacios geográficos, en ciencias naturales, los seres vivos, la diversidad, unidad, interrelaciones y cambios. Luego de cada gran contenido, tenemos que tener claro los objetivos educativos, que son las capacidades a lograr con los contenidos elegidos. Y de cada uno de ellos vamos a ir buscando los indicadores, los ítems, los ejercicios, las actividades concretas con las cuales vamos a armar el estímulo para que los alumnos manifiesten sus aprendizajes y nosotros los podamos observar y medir. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta antes de planificar una evaluación, como antes de empezar el proceso de enseñanza y aprendizaje? Lo primero es tener claro el objeto de estudio del área. Otro aspecto importante son los grandes bloques de contenidos o ejes estructurantes que componen el área en estudio. Y de ellos, las capacidades sobre los contenidos a desarrollar, tanto en el proceso de enseñanza y aprendizaje como en el de evaluación. Es muy importante acordar entre todos los docentes de la misma asignatura y cursos paralelos estos aspectos. ¿Cómo se planifica una evaluación escrita? Lo primero que vamos a subrayar es que lo que aportamos es una forma. Existen muchas que a lo mejor podemos trabajar en un futuro. Y el segundo aspecto que queremos dejar claro es que toda evaluación, oral o escrita, debe tener una planificación que explicite criterios de lo realizado. Este ejemplo de planificación abarca distintos contenidos del área en estudio. Ustedes pueden observar, en la primera fila deben aparecer los contenidos o los ejes estructurantes
del área en estudio. Luego, sobre la primera columna está la capacidad de evaluar con los contenidos elegidos. Luego se colocan los indicadores, los ítems, los ejercicios, las actividades que van a entrar en la evaluación y por último el puntaje que se le asigna a cada ítem o actividad. Cuando uno ha completado el cuadro, queda claro qué va a evaluar de los contenidos que está abarcando. Como decimos, esta es una evaluación muy completa que abarca distintos contenidos de una área en estudio. También puede hacerse esta tabla de doble entrada con un solo contenido y abordar de él las capacidades que vamos a evaluar, los indicadores o los ejercicios y el puntaje asignado a cada uno. Esta manera de planificar nos permite que con una misma planificación podamos hacer tema 1, tema 2, buscando indicadores distintos para cada uno de los temas, pero manteniendo la misma capacidad. Entonces hacemos evaluaciones más homogéneas en distintos temas. Todos estos aspectos podremos abordarlos en un futuro. Remitimos ahora a los docentes al documento donde aparecen las 4 áreas en estudio: lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, donde la primera fila ha sido completada con los contenidos que están en el documento que ustedes han recibido como los saberes que vamos a tener en cuenta entre todos. En futuros encuentros o documentos analizaremos entre todos alcances y limitaciones de lo planteado. Nos resta solo decirles muchas gracias y ojalá sea útil en la difícil tarea de enseñar y aprender, como en la difícil tarea de evaluar.